Entrando en el tema que nos ocupa, nosotros todos vivimos etapas en nuestras vidas. Vivimos etapas. No es que estemos pendientes de decir aquí comienza esta etapa, acá termina. A veces sí, a veces no, ¿sí? Pero vivimos etapas. Por ejemplo, la infancia, luego viene la etapa escolar, luego viene la adolescencia, luego viene la juventud, la madurez, hasta que llega la tercera edad, ¿no es cierto? Entonces son etapas y cada etapa tiene sus particularidades, ¿no? Hay etapas, por ejemplo, en la vida matrimonial, en la vida de pareja, ¿no es cierto? Desde que nos conocemos y a veces recordamos esa etapa, ¿no es cierto? ¿Te acuerdas cuando andabas atrás mío y te acuerdas cuando te hacías la engreída y no me parabas bola? ¿No? Es la etapa del noviazgo, ¿sí? Luego viene la etapa del matrimonio. Dentro del matrimonio, por ejemplo, hay etapas que están ahí, que en algunos casos son marcadas, ¿no? Dicen, qué difícil que fueron los primeros años de matrimonio. Es esa etapa, ¿sí? Hay una etapa, por ejemplo, que suele suceder, que suele pasar en la vida de la pareja y que hay que hacer lo posible para manejarlo de manera correcta, que es la etapa cuando ya los hijos entran en el tiempo escolar. Como que la atención, o desde que ya aparecen los hijos en la vida de pareja, ¿no? Como que ya se pierde un poquito esa atención con la pareja. Entonces uno dice, fue una etapa en la que estuvimos distanciados, ya no era lo mismo, porque toda la atención, recursos de toda índole, se volvió hacia los hijos y descuidamos la relación de pareja, ¿no? Y digo, es peligroso esas etapas porque desestabilizan la relación de pareja y por lo tanto la situación de familia. Hay etapas laborales, uno dice, cuando yo comencé a trabajar, aceptaba cualquier trabajo, ahora no, ahora estoy en una etapa en la que no acepto nada menos que una gerencia, ¿sí? Digo, son etapas y cada una tiene sus particularidades, cada una tiene sus vivencias, sus experiencias, sus desafíos, porque cada etapa tiene desafíos y junto con los desafíos, cada etapa también tiene sus preocupaciones, sus angustias, sus tristezas, ¿no? Vea, yo le comento, por ejemplo, yo me casé y sigo hasta el día de hoy súper enamorado de mi esposa, ¿no? Camote, pero de esos a ratos fastidiosos de lo enamorado, ¿no? Y obviamente cuando yo era novio con mi esposa, yo avisoraba una vida de matrimonio, yo soñaba, yo anhelaba, yo le rogaba a mi esposa el que nos casemos, y ella me detenía, ¿no? Tuvimos un tiempo de 3 años, 5 meses de novios, pero yo desde los 15 días le suplicaba que por favor nos casemos. Pero bueno, vea, pasó el tiempo, y todo lo que yo avisoraba en mi época de novio, ¿sí? Para el matrimonio, decía, no, una vida linda, salirnos a pasear, compartir el tiempo que de novios no lo pudimos hacer, salir a cenar, qué sé yo, todas esas cosas, ¿no? Pero resulta que me casé hasta que te conocí, no, me casé y las cosas no se dieron como yo pensé, porque uno de los grandes limitantes en mi vida, a veces de manera constante, o mejor dicho, en muchas ocasiones de mi vida, pero en esa época principalmente, un gran limitante fue la parte económica. Es decir, todo lo que yo aspiraba de casados, ¿sí? No pude cumplir casi nada porque la condición económica mía, yo trabajaba en relación de dependencia en una institución, pero no me alcanzaba con las justas, ¿no? Y claro, luego ya vino el primer hijo y comenzó esa etapa, ¿no? De ser papá y verme frustrado muchas de las veces por mis carencias, por mis dificultades económicas, ¿no? Etapa que empeoró cuando mi hijo tenía cerca de 2 años y ya comenzamos a esperar el siguiente hijo, ¿no? Y fue una etapa de angustia para mí terrible, ¿sí? Eran largas noches de insomnio porque yo me ponía a pensar y decía, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a enfrentar la siguiente etapa de mi vida si hoy vivo tan limitado porque yo vivía en un cuartito y una cocina, ¿sí? Entonces, y en el cuarto teníamos una cama y una cuna, pero por motivos que no hace falta destacarlos, mi hijo no dormía en la cuna, mi hijo dormía con nosotros,
¿no? Y así durmió hasta que nació el segundo hijo. 2 años, 8 meses de diferencia que tienen entre el uno y el otro. Pero a mí me angustiaba, por ejemplo, decía, ¿cómo hago ahora que viene un nuevo hijo? ¿Dónde le hago dormir? Tendré que hacerle litera a la cama matrimonial, que es la que teníamos, ¿sí? Digo, yo necesito un espacio mayor, pero si hoy no me alcanza la plata, sino con las justas, salía cada mes, pero aruñando, como se dice. Digo, ya viene un nuevo hijo, necesito más espacio, y luego vendrá la etapa escolar, me toca pagar pensión, porque obviamente era la aspiración esa, ¿no? Ponerle en una escuelita pensionada, y digo, y los uniformes, los útiles, la lonchera diaria, era un tormento. Era una etapa de angustia, ¿no? Pero cuando llegaron esos momentos, es decir, cuando nace mi segundo hijo, pues me fui a vivir en un departamento muchísimo más cómodo que el cuartito y cocina que yo tenía, y pude pagarlo. Y cuando llegó la hora de que mi hijo entre a la escuela, sí, también pude pagarlo. Aquí hay una anécdota que le comento. Mi esposa es temática de los hijos, ¿no? Y de prepararles el camino con anterioridad, con suficiente anterioridad y con suficiente cúmulo de información para ellos. Entonces yo recuerdo que cuando mi hijo tendría que ser unos 4 años, quizás poco menos, y a los 5 tenía que entrar al jardín de infantes, que así se llamaba todavía en esa época, ahora tienen otros nombres. Ya comenzamos a buscar un jardín, una escuela, alguna cosa, y mi esposa ya le preparaba a mi hijo, ¿no? Y le decía, mi hijo, cuando entres al jardín de infantes vas a tener muchos amiguitos y amiguitas, niños con quienes vas a compartir y vas a jugar y que no sé qué, y tienes que ir a la escuela, y le preparaba, ¿no? Le ilusionó tanto a mi hijo, le ilusionó tanto, que él anhelaba, soñaba con el día en que se ponga su uniforme e ir a la escuela. Y yo también decía, qué lindo, ¿no? Qué lindo ya que un hijo vaya y el otro todavía era pequeño, hasta que llegó el día. De hecho, en esas épocas, le estoy hablando de un poco menos de 30 años atrás, nosotros como cristianos obviamente queríamos ponerle en una escuela cristiana. No había mucha opción en aquella época, hoy no sé, ya esa etapa ya pasó de mi vida hace rato, pero en esa época no había muchas opciones, así que decidimos ponerle en una que era muy conocida para todos los cristianos de la época, ¿sí? En la escuela Verbo, en el norte de Quito. Entonces tratamos de cambiarnos de lugar de vivienda, ya no vivir donde estábamos viviendo, sino buscar un departamento más cercano al sector. Y bueno, fuimos con toda la ilusión el primer día de clases, ¿no? La nueva etapa de mi hijo, que yo dije, perfecto. Él estaba muy ilusionado, y más aún porque recuerdo que conocimos a la maestra que iba a ser la profesora de mi hijo en el jardín, y esta maestra, aparte de que era un encanto, era un amor, ¿sí? Se congregaba con nosotros, en aquel entonces en la única iglesia de nuestro ministerio, allá en Quito, ¿no? Entonces ya le conocíamos, Amparito se llamaba, ¿no? Entonces ya le conocíamos al Amparito, y le dijimos, Amparito, mi hijo está matriculado en la escuela, y usted va a ser la profesora. Panas, entonces, y mi hijo obviamente muy allegado a la niña que iba a ser la maestra. Bueno, vamos el primer día de clases, ¿sí? Dicen, todos los niñitos, los más chiquitos, pasen acá adelante, y los papitos quédense atrás, ¿no? Y mi hijo no me soltaba la mano, y yo tampoco le iba a soltar la mano a mi hijo. Digo, no, si es que yo tengo que repetir el jardín, la escuela, el colegio, la universidad con mi hijo, yo repito, ¿sí? Y eran todos los niños allá adelante, y solo mi hijo con su papá, tomados de la mano. En eso viene el Amparito y dice, hermanito, sí, los papás están atrás. Digo, sí, pero mi hijo no quiere soltarse la mano, ¿cuál es el problema? ¿No? Yo no sabía que esa etapa en la que iba a entrar mi hijo me iba a causar tanta angustia, ¿no? De dejarle a mi hijo ahí. Toda aquella ilusión de que va a estar con sus amiguitos contemporáneos, niños y niñas, y que van a jugar todo, se vino abajo el primer día de clases. Porque cuando termina la inauguración, digamos, y comienzan a pasar a sus aulas, habían unos muchachos de 5º, 6º curso, porque era desde jardín de infantes hasta 6º curso, había un solo patio, y en ese patio los chicos lanzaban la pelota de básquet, ¿no? Sin considerar que los niños se cruzaban por ahí, ¿a qué horas le cae el pelotazo al guagua? Entonces yo dije, no tengo más que exterminarles a todos los de 4º, 5º, 6º curso, y advertirles a los de 1º, 2º, 3º y de todos los grados superiores que cuidado le vayan a topar a mi hijo, ¿no? Entonces una etapa que ingresábamos a la etapa
con susto, con angustia. Y claro, y mi hijo al ver que habían un montón de estudiantes, no eran los 5 o 6 compañeritos que él imaginó en la información previa que le habíamos dado, sino que era un montón de gente y ellos eran los más chiquitos, los más vulnerables, etcétera, etcétera. Entonces entramos con susto en esa etapa. Y así le podría hablar de distintas etapas cuando yo comencé el ministerio. ¿Sí? Años difíciles para nuestro país, congelamiento de fondos en los bancos, inflación del 80-85% anual, una migración terrible que salía del país hacia distintas latitudes a buscar cómo sostener a las familias, y yo sin trabajo. ¿Por qué? Porque, claro, mi sueldo no era nada bueno. Obviamente yo completaba por la misericordia de Dios, tenía trabajito extra en mi misma profesión y con eso completaba, pero dije, no puedo quedarme así. O sea, yo no puedo jubilarme aquí en esta institución viviendo con las justas. Así que tomé la decisión, digo, mi profesión me permite ejercerla de manera individual, pues lo voy a hacer, ¿sí? Y me lanzo. Y justo en esas épocas, ya le digo, migración por carencia económica, fondos congelados, terrible. Años 97, que terminamos en la dolarización del año 2000. Y justo ahí yo renuncio a mi trabajo y pensé lanzarme. Oiga, fue una época tan dura para mí, terrible, porque ya tenía a mis hijos de escuela, igual seguía pagando arriendo, mi esposa ha sido un poquito frágil de salud, todo lo que implica eso, no es solo la preocupación, la atención, sino también la medicación y las consultas. Bueno, una etapa terrible. Yo vivía de rodillas, literalmente vivía de rodillas. Y una de las ocasiones en que estaba en la iglesia de Quito, la de acá era una célula, acá en el Valle de los Chillos. Una de las tantas ocasiones que yo subía a orar en Quito en la iglesia, mi pastor me coge y me dice, Santi, tengo una palabra de Dios para ti. Le digo, amén, amén, pastor, gracias. Necesito, ¿no? Me dice, Dios me dijo que has cerrado todas las puertas en tu profesión y que ha abierto una para ti. Yo, ¿cuál abrió? Dice, el Evangelio. El problema es que yo soy abogado, no pastor. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Le crees a Dios o busca nomás cómo haces tu vida? Terrible. Y me lancé. 20 personas, 25, 30 personas en la iglesia, con 2 hijos, pagar arriendo de la iglesia, pagar arriendo de la casa. Terrible. ¿Por qué le comento esto? Porque todas las etapas tienen estos desafíos, estas preocupaciones que matizan cada etapa. Me voy a adelantar un poquito hacia dónde voy. Hoy estoy aquí. Mis hijos, los 3 son profesionales. Han estudiado en escuelas, colegios y universidades particulares. No hubo un día que no hayamos comido excepto cuando proclamamos un ayuno. Crecieron sus cuerpos y sus cuerpos siempre estuvieron vestidos de ropas nuevas. Todo pasó. Todo pasó. Hoy me acuerdo de esas etapas, sí me acuerdo. ¿Con dolor como en esa época? No, con gratitud, con reconocimiento de parte de Dios. Le ruego por favor que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, porque ya le veo íntima de seguir enterándose de mi vida. En el Evangelio de Marcos capítulo 6, y vamos a hacer la lectura de la palabra de Dios, del versículo 45 al versículo 52. Marcos capítulo 6, versículos del 45 al 52. Como siempre, le pido por favor la debida atención y la reverencia que amerita la bendita palabra de Dios. Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. La palabra de Dios dice así. ¿Tenemos todos amén? Con atención y con reverencia, por favor. Marcos 6, 45 en adelante dice, enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar,
Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Bueno, mire lo que les pasó, lo que les tocó vivir a los discípulos en este momento, ¿no? Ellos ya habían estado caminando con Dios antes. De hecho, hace mención, en esta porción, hace mención del milagro inmediatamente anterior que había sucedido, que fue la multiplicación de los panes y de los peces, que habían comido multitudes, a las cuales se quedó despidiéndolas precisamente. Pero déjeme decirle también que ese milagro no fue el primero. Es más, ya había existido un milagro anterior de la misma índole, ¿sí? Porque uno es el milagro en que se alimentaron con pocos panes y peces a 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños, y todos comieron, y luego recogieron como 12 cestas de panes más los peces, y los discípulos quedaron hasta saciados. Ese fue un primer milagro de multiplicación de panes y peces. Y luego hay el otro milagro, que es el anterior a este, que se cuenta anterior a este, y que se mencionan 4,000 hombres, asimismo sin contar mujeres ni niños, ¿no? Entonces, Jesús ya había hecho algunos milagros, no muchos todavía, pero ya algunos milagros. El milagro de la multiplicación de los panes, el primer milagro que fue la transformación del agua en vino, quizás por ahí alguna sanidad, ¿sí? Y ellos y los discípulos habían visto estos milagros, esta manifestación de poder sobrenatural, ¿sí? Pero ahora a ellos les tocaba una nueva etapa en su relación con Dios. ¿Por qué? Porque dice que Jesús se quedó ahí despidiendo a la multitud y les embarcó a ellos, les dice, adelántense, vayan a la otra ribera, a la otra orilla, ¿sí? ¿Cómo le llamé a esta prédica a propósito de este momento? Le llamé entre orilla y orilla, ¿sí? Entre la orilla que uno se embarca y la orilla que uno se desembarca. Entre una orilla y otra hay muchas experiencias. Entre el capítulo primero y el capítulo final hay capítulos intermedios que hablan mucho, que dicen mucho, ¿sí? Entre un inicio y una culminación hay un proceso del cual se puede hablar mucho, ¿sí? Por eso me permití llamarle a entre orilla y orilla. ¿Por qué? Porque entre que se embarcan y hasta cuando tenían que llegar para desembarcarse, les pasó algunas cosas a ellos. Por ejemplo, dice que justo a medianoche, cuando la noche estaba avanzada, les cogió un fuerte viento que les era contrario, que les llevó a fatigarse con la remada y el susto se apoderó de ellos, ¿no es cierto? ¿Ellos sabían que eso iba a pasar? No, no sabían. Simplemente ellos obedecieron a la voz del Señor, que les dijo, embárquense y vayan, adelántense, ¿sí? Pero ellos no sabían que les iba a pasar esto, ¿sí? Que iba a llegar un momento de la medianoche, bajo una circunstancia, ¿sí?, de fatiga en la remada, ¿sí?, porque una condición, que era el viento contrario, les habría de visitar. Y ahí es cuando yo me pregunto, digo, a veces nosotros estamos, ¿no?, en una condición, bajo ciertas circunstancias, con alguna adversidad. ¿Cuál es la suya? Yo no sé. Lo que sí sé es que estas circunstancias son difíciles, son duras, son tristes, nos sacan lágrimas y uno no avisora nada bueno, ¿no? Vea, ¿cómo puede uno avisorar? Tengo 50 años, me han despedido del trabajo, no consigo trabajo, aún no puedo ser jubilado, pero tengo todavía hijos
que dependen de mí en estudio y etcétera, etcétera. ¿Qué avisora uno en esas circunstancias? Nada. Y todo lo que avisora es malo. Uno no ve un panorama positivo. Uno dice, se acabó mi vida. Tendré que irme al exterior. A lo mejor hasta voy a caer en corrupción y Dios sabe que no quiero hacerlo, pero la necesidad me está obligando. ¿Qué cree usted que avisora a una persona, ¿sí?, cuando un matrimonio se viene abajo? Se viene abajo el matrimonio. Después de, pensemos, 20 años de matrimonio. ¿Qué cree que piensa una mujer que ve que su matrimonio se le viene abajo y que tiene 2 o 3 hijos, que todavía les falta el culminar la educación y que a lo mejor no tiene ingresos o los que tiene sabe que son escasos y que ya no va a contar con el aporte del papá porque el papá y la mamá han decidido separarse y obviamente al separarse se separan las economías y eso es una fatalidad? ¿Qué avisora a una persona en esas circunstancias? Los hijos, con la ilusión que puedan tener en sus distintas etapas, ¿no? En la infancia, en la escolar, en la adolescencia. Y en la adolescencia el hogar no marcha bien, hablan de separación, separación que se ve muy cercana, fruto de la relación áspera que hay entre los padres. Y las expectativas que ellos tenían, y que alguna vez hasta lo mencionaron a los padres, ¿no? Y que dijeron, papi, cuando termine el colegio, tú me mandarías a estudiar en el exterior. Claro, mijo, cuenta conmigo, ahí vemos cómo hacemos, que Dios nos ayude y que puedas pasar esa experiencia. Y que están en un 3er o 4.er curso de colegio, bueno, ahora creo que es 10º y 1º de bachillerato. Las cosas se vienen abajo, los planes se ven frustrados. ¿Quién iba a imaginar que en una etapa, cualquiera sea esta de la vida, parecería que las cosas son terribles? ¿Por qué? Pues porque la realidad así nos muestra. Y en medio de la noche, con fatiga al remar y con un viento contrario, ¿sabe qué vieron ellos? Fantasma. No vieron a Jesús. Era Jesús, pero no le vieron. Porque el temor, la angustia, la desesperación, la frustración no permite ver las cosas buenas. Nos hacen olvidar las cosas buenas y no nos permiten avisorar que hay una luz al fondo del túnel. No, una luz de esperanza, de arreglo, de solución, de enmienda, una puerta abierta. No nos permite ver. Solo vemos lo que nos espanta. Ellos vieron fantasmas. Y claro, uno se olvida de su relación con Dios. Por ejemplo, ellos en medio de esta angustia se olvidaron de algo que antes de que Jesús les embarque, antes de que llegue la medianoche, antes de que les toque remar fuertemente y se fatiguen, antes de que el viento se les sea contrario, Jesús estaba orando, pues. ¿No dice la palabra de Dios ahí? Que les despidió a la multitud y Jesús se quedó en tierra orando. Y si yo sé que mi Señor está intercediendo por mí, porque Él es el único intercesor entre Dios y los hombres, y que Él está pendiente de mi vida, y que a Él no se le escapa nada, antes de meterme en esta temporada, antes de meterme en este desafío, antes de meterme en esta etapa, Dios ya estaba orando por mí. A mí me sorprenden las cosas entre el capítulo 1 y el capítulo final. Claro que los capítulos intermedios son capítulos de terror a veces, no todos, gracias a Dios. Pero sí hay capítulos de angustia que uno quiere leerlos rápido porque quiere que pase rápido. Pero Dios ya sabía, Él ya tiene el libro escrito. Y por eso Él está orando por nosotros. Claro, hay cosas adicionales. Los discípulos ni siquiera pudieron asimilar lo que acababan de ver, la multiplicación de los panes y los peces. Ellos no pensaron, dijeron, ¿será que Él es Dios? Porque nunca hemos visto a nadie hacer cosa semejante. No, ellos dicen que tenían el corazón endurecido y eso les impidió ver quién era Cristo Jesús. Ni siquiera habían asimilado el milagro del cual no solo miraron, sino se sirvieron también. Y claro, a lo mejor ellos pensaron lo que usted y yo pensamos, ¿no? O bueno, no ustedes, porque ustedes son muy espirituales. Yo que soy un hombre pecador, a veces pienso así.
Digo, no, yo sé que Dios multiplica panes y peces, por eso es que no me ha faltado el pan de cada día, y sé que no me va a faltar el pan de cada día. ¿Cuántos dicen amén? Sí. Entonces digo, yo sé que Dios puede sanar enfermedades, sí, no, yo sé. Pero lo que yo no me imaginaba, y lo que yo no creía, y jamás lo pensé, es que Dios podía caminar sobre las aguas. Yo no sabía eso, por eso me angustio, por eso me desespero. Y Dios nos dice, es que yo no he caminado antes por las aguas, porque no era necesario. Pero en tanto en cuanto sea necesario, oiga esto, darte alcance cualquiera sea tu situación, yo te voy a dar alcance. Donde sea que estés, bajo cualquier condición y con la adversidad que se te venga, tranquilo, yo te puedo dar alcance. Hoy no camino sobre las aguas porque no necesitas. Pero si es necesario para tener cuidado, control, protección, sustento y levantarte, sí, yo voy a caminar sobre las aguas. Dicho de otro modo, nosotros no sabemos de lo que es capaz Dios con tal de guardarnos, de protegernos, de sostenernos, de sustentarnos y de levantarnos. Ellos ni siquiera asimilaban la multiplicación de los panes y de los peces. ¿Qué se van a imaginar que puede caminar sobre las aguas? Pero mi Dios, que es todopoderoso, que nada lo detiene, Él es capaz de eso y de mucho más. Y claro que es de mucho más, ¿sabe por qué? Porque dice que Él llegó, quiso adelantárseles. Es decir, sigan y les espero en la otra orilla. ¿Cuál era la etapa que Dios les estaba haciendo vivir a ellos? Les estaba haciendo vivir una etapa de prueba frente a una etapa indefinida que tenían que vivir. ¿Cuál era esta etapa? Pues la etapa, ¿sí?, de embarcarse en obediencia a lo que Dios diga, sí, pero ya no embarcarse con Él, sino confiando en Él. Acuérdense que cuando Jesús les dice a sus discípulos, les dice, es necesario que yo me vaya, sí, la palabra de Dios dice que ellos se entristecieron mucho. Les dice, pero es necesario que yo me vaya porque yo he estado con ustedes, mas vendrá el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, sí, que va a estar en ustedes. Así que ustedes ya no van a estar conmigo, pero van a caminar confiando en lo que yo les he dicho. Esa pruebita estaban pasando ellos. ¿Por qué? Porque luego van a tener que vivir así. Porque luego van a tener que vivir así. Ya no con el Señor, pero sí confiando en el Señor. Y claro, aprender esta etapa, ¿sí?, de confiar, aprender una etapa en la que ya no dependo de otras personas, en que mi protección humana ya no está, sino que tengo que vivir una protección de fe. Es difícil, pero Dios nos va a alcanzar cualquiera sea la situación, la condición y la adversidad que tengamos que vivir. Porque Jesús les dio alcance. Y permítame decirlo de esta manera. ¿Sabe qué pasó cuando estaban en medianoche, fatigados y con el viento contrario? Que otra vez apareció Jesús. Y Él aparecerá tantas y cuantas veces sea necesario en nuestras vidas. Él aparecerá. Y va a aparecer para decirnos exactamente lo que Dios me mandó a decirle en esta mañana. Estás en angustia, estás desesperado, no sabes qué hacer. Oiga, a mí me conmueve esto porque al terminar el culto anterior, un hermano estaba ahí parado esperando, mientras que me despido con otras personas y alguien me tenía que dar un recado, otra persona me quería hacer una consulta, y esta persona ahí parado. Se acerca y me dice, pastor, me quedé solo para decirle gracias. Le digo, ¿y qué hice para merecer esa gratitud? Dice, gracias porque Dios me habló terriblemente. Tengo 49 años, 3 hijos, estoy sin trabajo desde hace algún tiempo y estoy tratando de arrancar con un negocio propio. Estaba a punto de declinar, pero Dios me mandó a decirles, ten ánimo, yo soy, no teman. Ten ánimo, yo soy, no teman. Cualquiera sea la circunstancia, si es de salud, si es económica, si es sentimental, es laboral, es emocional, Dios nos da alcance, cualquiera sea la situación, la condición y la adversidad. Ten ánimo. Y concluyo con esto.
nosotros sabemos que Dios obra prodigios, milagros, cosas sobrenaturales, porque es Dios. No estamos acostumbrados a ver cosas sobrenaturales todos los días. Más bien el tiempo que estamos viviendo nos cega el entendimiento espiritual y solo avisoramos las cosas reales, que son reales y son fatales además en este tiempo. Y no avisoramos nada bueno, porque el entorno nos absorbe, porque la nube de lo malo que está pasando en nuestras vidas, en el mundo, en el país, nos cegan y no nos permiten ver prosperidad, bendición, amistad, respeto, solidaridad, compromiso firme, fiel, fidelidad. No vemos eso. Vemos solo lo malo, destrucción, hambre, escasez. Quizás está endurecido nuestro corazón. Quizás no le estamos dando el lugar que le corresponde al Señor. Si el Señor nos embarcó con Él y un rato dice, ahora vayan solos para que aprendan a confiar en mí, eso es lo que tenemos que hacer. Queridos hermanos, el Señor no caminó sobre las aguas para demostrar que es el creador de todo y que la naturaleza le obedece, que es cierto, así es, porque la tierra y su plenitud le pertenecen. Y si Él quiere volar, Él quiere caminar sobre las aguas o quiere vaciar el mar rojo para que su pueblo pase en seco, si Él quiere vencer a todos nuestros enemigos, si quiere abrir la tierra y tragar a los infieles, sí, el Señor lo puede hacer. Pero antes de eso nos dice, ten ánimo, yo soy, no temas. Que Dios bendiga poderosamente nuestras vidas en Cristo Jesús. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre, la comunión y consolación de su Santo Espíritu sea con todos y cada uno de nosotros, y el pueblo de Dios, que es el pueblo más feliz sobre la faz de la tierra, dice, amén. Se rendirán ante tu trono, Dios, y toda lengua te confesará